En la tarde del 12 de julio de 2008, la policía local fue llamada a la playa de Dead Plains en el condado de Suffolk, Nueva York, por informes de que se había encontrado un cuerpo. Al llegar, los oficiales dispersaron a la pequeña multitud de curiosos para descubrir que los restos, que habían aparecido con la marea matutina, afortunadamente no eran de un ser humano. Extrañamente, sin embargo, tampoco eran de ningún animal que la policía o cualquiera de los testigos presentes hubieran visto antes. La criatura en cuestión era aproximadamente del mismo tamaño que un gran canino, pero completamente sin pelo, con un conjunto de grandes aletas que sobresalían de debajo de lo que parecía ser un hocico parecido a un pico. Mientras el cuerpo de esta extraña entidad estaba siendo recuperado, la noticia del incidente se extendió rápidamente por la comunidad local. Los días siguientes verían a periodistas de numerosos medios de comunicación descender sobre los pueblos cercanos a la playa, preguntando a los residentes sobre sus teorías sobre qué podría ser el cadáver. En su mayor parte, los habitantes del pueblo creían que era probablemente un mapache o un coyote que se había hinchado y degradado después de pasar mucho tiempo en el agua. Otros sugirieron a los reporteros que el animal muerto podría ser algún tipo de híbrido extraño creado como resultado de experimentos en el cercano centro de enfermedades de la isla Plum. Y en algunos casos, aquellos cuestionados se pusieron visiblemente nerviosos y evasivos, insinuando que el misterioso animal había originado en otro lugar, dirigiendo a los periodistas a un complejo militar redundante situado a varias millas al noreste de la playa. Simplemente se negaron a hablar más del asunto y advirtieron a los reporteros que el complejo abandonado era un lugar de gran peligro donde una vez se habían cometido crímenes horribles. Para aquellos periodistas que otorgaron credibilidad a las afirmaciones de estos ciudadanos nerviosos, su breve viaje por la costa los llevaría al Parque Estatal Camp Hero, ubicado dentro de los límites de esta gran área de excepcional belleza natural. Aquí se encuentran los restos de una base naval de Estados Unidos que se remontan a la altura de la Segunda Guerra Mundial. Construido durante los primeros días de 1942, Camp Hero estaba destinado a proporcionar defensas para el tráfico marítimo local contra los ataques asesinos de los submarinos alemanes. En un intento de ocultar la base a posibles simpatizantes del enemigo, se hicieron varios esfuerzos para disfrazarla como un pueblo pesquero local. Esto resultó en representaciones de ventanas y puertas pintadas en los grandes búnkers de concreto y chimeneas falsas agregadas para replicar casas y tiendas locales. Después de haber sido cerrado poco después de la rendición de las potencias del eje, el inicio de la Guerra Fría vio que el fuerte se reactivaba y se renombraba como la Estación Aérea Naval Montauk, cambiando su propósito principal a seguimiento de radar como parte de un sistema nacional de advertencia temprana para protegerse contra incursiones de bombarderos nucleares soviéticos. La estación aérea de Montauk continuaría actuando en esta capacidad hasta principios de la década de 1980, cuando se tomó la decisión de cerrar finalmente la base como parte de un proyecto de desmantelamiento más amplio. Sin embargo, las autoridades decidieron no desmantelar la antena de radar de 90 pies de altura que se cernía sobre la costa, dejándola como punto de referencia para el envío local. Con los edificios vacíos cayendo en desuso, la autoridad de parques lo cercó completamente para evitar el acceso público y evitar posibles accidentes en el sitio. Durante aproximadamente 20 años, el papel de la estación en la defensa de Estados Unidos durante la guerra fue en gran medida olvidado, solo para explotar de nuevo en la conciencia pública durante finales de la década de 1990. Un hombre llamado Preston Nichols comenzó a dar entrevistas promocionando un libro que había escrito en el que detallaba una historia siniestra y secreta de la base aérea naval. Alegó que había sido utilizada de manera encubierta por agencias de inteligencia de Estados Unidos para tratar de obtener superioridad sobre líderes y gobiernos extranjeros. El proyecto, en el que afirmó haber participado, fue finalmente considerado un fracaso por quienes lo dirigían. Las instalaciones en Montauk se cerraron en silencio al mismo tiempo que se cerraba la base, ocultando cualquier evidencia de la trágica pérdida de vidas humanas que había tenido lugar allí. En el corazón de las acusaciones de Nichols yacía una iniciativa encubierta de la CIA que se había llevado a cabo durante los últimos días de la Segunda Guerra Mundial en un esfuerzo por aumentar el prestigio de Estados Unidos después de la guerra, llamada Operación Paperclip. Este proyecto vio a agentes de la CIA trabajando de la mano con recursos de inteligencia del ejército para encontrar y luego secuestrar a los principales ingenieros nazis de la Europa continental.
Ante la perspectiva de un juicio público y una posible ejecución si eran declarados culpables, miles de científicos alemanes optaron voluntariamente por trabajar para el gobierno de Estados Unidos bajo nuevas identidades asumidas. Al hacerlo, proporcionaron a sus controladores detalles de los experimentos controvertidos y arcanos que sus antiguos superiores habían exigido y los medios de cómo continuar tales trabajos. Entre estos procedimientos secretos se encontraban proyectos destinados a lograr viajes en el tiempo, control mental y tránsito a través de pasajes interdimensionales. Nichols afirmó que varios de estos científicos fueron destinados a la base aérea naval de Montauk, donde realizaron su trabajo en una serie de niveles subterráneos debajo del complejo principal. Fue aquí donde continuaron perfeccionando drogas y técnicas diseñadas para controlar y suprimir la voluntad humana, tal como sus antiguos amos les habían ordenado hacer durante la guerra. Este trabajo formó parte de otro notorio programa de la CIA, MKUltra, que finalmente fue clausurado en la década de 1970 cuando el público en general se enteró de su existencia. Hubo un gran clamor público cuando se reveló que los participantes en el programa habían muerto o se habían suicidado como resultado de las sustancias que se les habían administrado. Preston Nichols alegó que la información limitada que había logrado llegar a manos del Senado de Estados Unidos era solo la punta del iceberg y que la realidad completa era mucho más perturbadora. El uso de productos químicos y sustancias psicoactivas para alterar la mente solo formaba una pequeña parte del trabajo que se había realizado debajo de la base de Montauk. Los científicos allí aparentemente utilizaron otras técnicas, como ondas de radio de alta frecuencia y tortura física brutal, para alterar fundamentalmente la psique de sus sujetos de prueba. También utilizaron los mismos métodos para finalmente borrar los recuerdos del personal que había trabajado con ellos en el proyecto Montauk, incluidos los recuerdos que había tenido Preston Nichols mismo. Nichols alegó que durante la segunda mitad de la década de 1980 experimentó varios encuentros extraños e inquietantes con personas que nunca había conocido antes. Estos individuos se acercaron a él en la calle o se pusieron en contacto con él en su lugar de trabajo, afirmando que él había sido su jefe en un proyecto gubernamental secreto. Al principio, descartando sus comentarios como broma o posiblemente incluso enfermedad mental, Nichols se vio perturbado porque cada persona parecía contar el mismo conjunto de detalles. Intentaban convencerlo de que había sido el subdirector de algo conocido como el Proyecto Montauk, con base en una base aérea que estaba situada en el distrito de Nueva York del mismo nombre. Finalmente, estos encuentros obligaron a Nichols a visitar el sitio que habían descrito, donde logró persuadir a un cuidador para que le permitiera el acceso. Casi de inmediato, mientras avanzaba con precaución por las oficinas vacías y los hangares abandonados, Preston Nichols comenzó a recordar recuerdos que nunca había conocido antes. Experimentó visiones en tercera persona mientras él y otros llevaban a cabo experimentos horribles en jóvenes sujetos de prueba, apresurándose hacia donde recordaba que estaban las escaleras y las escaleras mecánicas hacia los niveles inferiores. Se sorprendió al descubrir que todas habían sido concretadas. Al salir del edificio, su mirada se elevó para encontrarse con la desvencijada antena radar de 40 pies de ancho que se cernía sobre la base, mientras recordaba su impactante propósito oculto. Lo habían utilizado él y sus colegas para transmitir ondas de radio de alta frecuencia extremadamente altas a la comunidad local antes de realizar investigaciones sobre los efectos. Una visita posterior a la comisaría de policía local pronto descubrió evidencia de que los eventos que Nichols ahora recordaba sí habían tenido lugar durante la década de 1980. Uno de los oficiales de servicio allí relacionó que cada vez que la antena radar se veía girar sobre la base, se informaban incidentes extraños e inexplicables. Estos incluían grupos de personas paradas juntas durante varios minutos en estados de trance antes de recobrar la conciencia sin saber por qué se habían reunido de esa manera. También hubo instancias de muertes masivas de animales y aves locales, así como residentes siendo llevados de urgencia al hospital con dolores de cabeza severos y sangrado nasal. Además de esto, jóvenes locales fueron coaccionados y chantajeados por agentes de la CIA para convertirse en sujetos de prueba en los niveles subterráneos de la base. Serían privados de alimentos y golpeados físicamente por orden de los científicos antes de intentar luego reprogramar torpemente su cerebro.
Todo esto para averiguar si se podía desbloquear poderes psíquicos, como proyectarse a otros lugares o dañar a otros sin tener que estar físicamente presentes. Con el tiempo, Nichols produjo más libros sobre sus experiencias y, al hacerlo, solo logró socavar cualquier atisbo de credibilidad que alguna vez hubiera tenido. Cada publicación sucesiva se volvió más fantástica que la anterior, hasta que finalmente se vio obligado a admitir que había agregado contenido ficticio para hacerlos más atractivos para los lectores. Sin embargo, varios otros individuos luego se presentarían afirmando que también eran participantes en el proyecto Montauk, que luego recuperaron sus recuerdos después de que se les borraran. Entre ellos se encontraban James Bruce y Stuart Swallow, ambos afirmaban haber sido secuestrados por los militares y luego experimentados en Camp Hero. Fueron solo 2 de un número mucho mayor de sujetos de prueba que fueron privados de alimentos, drogados y golpeados en un esfuerzo por desbloquear poderes y habilidades enterradas profundamente dentro de su psique. A los jóvenes sujetos de prueba se les animaba a intentar dañarse entre sí solo usando el poder de sus mentes. También se hicieron esfuerzos para ver si era posible proyectar remotamente su conciencia a otras partes del mundo para observar los secretos de esas naciones, una habilidad también conocida como visualización remota. Aún más desconcertante fue el testimonio de otros 2 hombres, Al Bielak y Duncan Cameron, ambos afirmaron haber sido miembros de la tripulación a bordo del infame USS Aldrich. La pareja describió cómo, cuando la situación se descontroló dentro del buque de guerra durante los eventos del experimento Filadelfia, corrieron hacia la cubierta. Habían deducido que la única forma en que sobrevivirían al destino experimentado por sus camaradas sería saltar claro del casco, solo para despertarse 40 años en el futuro a cientos de millas de distancia dentro de un hangar en la instalación de Montauk, donde los científicos estaban experimentando con tecnología de Portal. Acordando unirse al proyecto, los 2 hombres trabajaron en la base durante varios años, ayudando a los científicos en su intento de aprovechar los agujeros de gusano para viajar a través del espacio y el tiempo. En un caso, presuntamente sobrevivieron a un trágico y brutal accidente que mató a muchos de sus colegas cuando algo emergió de uno de los portales y emprendió una matanza. Afirmaron que este había sido el catalizador que persuadió al gobierno de cerrar un reactor oculto debajo del sitio, concretando todas las entradas que conducían a los niveles inferiores. Al igual que con los otros sujetos de prueba, sus recuerdos luego fueron borrados pero se restauraron naturalmente con el tiempo. En los años desde que surgieron las primeras historias del proyecto Montauk, muchas personas han logrado colarse en la base aérea abandonada en busca de respuestas. Los sondeos geológicos han producido evidencia de túneles y cámaras ocultos debajo de los edificios en ruinas del sitio, así como lo que parecen ser escaleras selladas. Tal vez sea de interés que en el convenio acordado con el ejército, se establece específicamente que el servicio de parque solo tiene autoridad sobre todo lo que está sobre la superficie del suelo. La torre de radar todavía está presente, y hay sospechas de que no se dejó como una ayuda a la navegación en absoluto, sino que aún se usa en experimentos secretos. La ubicación de la base era perfecta para la amplificación de señales de alta frecuencia generadas por otras instalaciones ocultas ubicadas alrededor de los Estados Unidos. Algunos lugareños afirman que vieron girar la antena desde el cierre de la base y que las personas en las inmediaciones siguen sufriendo dolores de cabeza y náuseas. Es imposible negar que las muchas cuentas inquietantes y fantásticas proporcionadas por aquellos que afirmaron haber estado involucrados en el proyecto ponen a prueba los límites de la credibilidad. La historia suena como el argumento de la serie de televisión Stranger Things. Los escritores se inspiraron directamente en los eventos que se suponía que habían tenido lugar allí e incluso nombraron el programa Montauk al presentarlo a varios servicios de transmisión. De esta manera, el proyecto Montauk y los otros supuestos programas de la CIA asociados con él nunca desaparecerán por completo de la conciencia pública. No olvides suscribirte al canal y apóyanos con tu valioso like.